Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por participar en este webinar organizado por la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, sobre el reglamento SOJO, el reglamento de sustancias de origen humano. Vamos a hablar de la situación actual, de los desafíos que plantea, pero también de las oportunidades, de las muchas oportunidades que este reglamento brinda. Por hacer una breve introducción y posteriormente ya daré paso a los panelistas. Sí que querría hacer hincapié en algunos aspectos de este reglamento. Como todos saben, el ámbito de las sustancias de origen humano es un ámbito de enorme actividad en el contexto de la Unión Europea. Bajo ese término sustancias de origen humano se deriva o se incluyen todo tipo de sustancias que derivan del ser humano y tienen una aplicación clínica. Por tanto, en principio, dentro del término SOJO también entran los órganos y ya sabemos todas las estadísticas de órganos, pero la normativa a la que hacemos referencia va a ser una normativa que comprende la sangre, hablamos de millones de transfusiones que se producen en la Unión Europea cada año, de la reproducción humana asistida, se calcula que aproximadamente 200.000 niños en la Unión Europea nacen gracias a técnicas de reproducción humana asistida, y se comprenden los tejidos y las células, que es el ámbito en el que se maneja la ONT y en el que incluimos en el entorno europeo a miles de pacientes, a más de 150.000 pacientes que reciben el implante de un tejido y miles de pacientes que reciben un trasplante de progenitores hematopoyéticos, bien autólogo o bien alogénico. También la normativa de la que vamos a hablar va a dar cabida a otra serie de sustancias que hasta ahora mismo no entraban dentro de ningún ámbito regulatorio europeo concreto, como es la microbiota, el trasplante de microbiota o como es la leche materna. Bueno, en principio todas estas sustancias, salvo las excepciones que he planteado hasta el momento, estaban reguladas en el entorno de la Unión Europea y en nuestro país por las correspondientes normativas, por la Directiva de Sangre y por la Directiva de Tejidos y Células, que es del año 2004. La Comisión Europea en un momento determinado evalúa con una serie de stakeholders, de usuarios, que estas directivas tienen una serie de deficiencias, de gaps y que requieren una actualización, y en un momento determinado la Comisión Europea la que hace una propuesta de reglamento SOJO que presenta oficialmente en julio del año 2022 y se inicia un proceso de negociación. El proceso de negociación, que posteriormente les comentarán, incluye al Consejo de la Unión Europea, por tanto a todos los Estados miembros, y al Parlamento, en un proceso de alta complejidad en el que España, por ostentar la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre del año 2023, se vio inmersa. Dado que la normativa o el reglamento aborda todas las sustancias de origen humano, exceptuando los órganos, fue necesario a la hora de negociar este reglamento en las instancias europeas la constitución de un grupo de trabajo por parte del Ministerio de Sanidad en la que tuvieron representación las diferentes direcciones generales que se encargan de este ámbito en el momento actual, que son la Dirección General de Salud Pública, la de Cartera y la ONT. De todo el personal que trabajó en la negociación del reglamento SOJO durante la presidencia española y fuera de la presidencia española, ha habido negociación anterior y posterior, me gustaría agradecer muy en particular a las dos personas que van a llevar el peso de la presentación en el día de hoy, que son Lola Hernández y Rosario Marazuela. Ellas dos han vivido el reglamento desde dentro, los debates desde dentro y hacia afuera. Han sido debates intensos que nos han permitido finalizar con un texto que también les van a presentar de forma pormenorizada y que tendremos que implementar como país, como el resto de Estados miembros, en el año 2027. Todavía tenemos en principio 3 años por delante. De los aspectos que presenta el reglamento SOJO, yo destacaría varios. Por una parte, todo lo relativo a la protección de la salud, tanto de los donantes como de los receptores, y la descendencia de la reproducción humana asistida. Muy importante, se hace hincapié y se consolida el principio o el concepto de la donación voluntaria y no remunerada.
Un aspecto que creo que es crítico del reglamento SOHO es el que tiene que ver con la innovación y la incorporación de una serie de disposiciones que nos permiten incorporar novedades en el ámbito SOHO sin necesidad de tener que clasificar un determinado producto dentro de otro ámbito regulatorio. Vamos a tener la posibilidad de una innovación dentro del concepto de preparado SOHO. Y también se introducen disposiciones que nos permiten y que incluso imponen la necesidad de coordinarse con otros sectores. Por otra parte, se incluye por primera vez una referencia a la autosuficiencia. La autosuficiencia, en principio, está fuera del marco de calidad y seguridad que es aplicable a la Unión Europea en base al Tratado de la Unión, pero en principio sí que hay una serie de disposiciones relativas a la autosuficiencia de las denominadas SOHO críticas, que están por definir, pero sí que tenemos una definición genérica cuando nos referimos a ese concepto de SOHO crítica. Por otro lado, se armonizan normas y se apoya al sector, o en principio existe la intención de un apoyo importante por parte de la Comisión Europea también a las autoridades competentes y las autoridades competentes, evidentemente, a todos los actores que participan en el ámbito SOHO. Bueno, de todos estos elementos y de muchos más se va a hablar en este seminario en el que les vamos a intentar clarificar tanto el proceso por el cual este reglamento se adopta como las implicaciones que se prevé que tengan para el sector en base al documento que tenemos a día de hoy. Lo digo porque en principio no ha sido publicado todavía oficialmente en el boletín de la Unión Europea. Todo esto se lo vamos a contar, pero es importante que empecemos a prever lo que el reglamento trae y cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad normativa. Para ello, como les digo, vamos a tener a Lola Hernández y a Rosario Marazuela, pero antes de darles la palabra, Amparo Luengo, de la Oficina de Apoyo a Dirección de la ONT, les va a indicar una serie de normas de funcionamiento a la hora de formular preguntas, respuestas y de poder intervenir o participar en este seminario. Sin más, les deseo un seminario online muy provechoso y esperamos poder resolver muchas, seguramente no todas, pero muchas de las dudas que a día de hoy este texto les plantea. Muchas gracias. Buenos días. Todos los participantes, es decir, los que no son panelistas o ponentes, pueden participar en este seminario a través de la pestaña llamada Preguntas. Ahí, por favor, les pedimos que, además de hacer la pregunta en cuestión, si pueden identificarse diciendo el nombre y el hospital o el centro donde trabajan, pues nos ayudaría. Nosotros luego recibimos esas preguntas y las distribuimos entre las ponentes, que podrán dar respuesta a todas las dudas. Es verdad que no van a poder tener el audio, porque en este tipo de webinarios con tantos asistentes sería un poco caótico. Por eso esta plataforma no permite a los asistentes participar con audio, pero ya les decimos que a través de la pestaña de preguntas, sin ningún problema, atenderemos las preguntas y las dudas que tengan. Ahora, sin más, vamos a pasar la palabra a la doctora Hernández para que empiece a hacer la doctora Marazuela, para que empiece a hacer su presentación. Eso es. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Antes de empezar, gracias a todos los asistentes por su participación hoy aquí, y también quiero dar las gracias a título personal a la directora por la presentación tan pormenorizada y tan detallada que nos ha hecho, y a Marina Álvarez y Amparo Luengo, que han aparecido en cámara, por su trabajo y por su apoyo en la realización de este webinar que vamos a compartir Lola Hernández y yo misma. Creemos que el webinar se está grabando, vamos a intentarlo porque luego hay una pregunta sobre esto y esperamos que se pueda grabar y que se pueda colgar. No lo podemos garantizar, pero en cualquier caso, si no, veremos la manera de hacerlo público. Bueno, vamos a ver. Lo primero que voy a empezar es con un disclaimer.
el reglamento es un documento muy largo, tiene 81 considerandos, 87 artículos, 14 capítulos, es larguísimo. Entonces, en una hora que tenemos de webinar solamente vamos a presentar lo más novedoso y lo más importante. Se presenta el reglamento SOHO, no se presenta la manera en que se va a implementar en España. Eso es un problema también de la estructura sanitaria española y es algo que tendremos que discutir a lo largo de los 3 años que tenemos por delante. Y el último disclaimer o el último aviso que quiero dar es que el texto oficial está pendiente de publicación. Nosotros estamos trabajando, preparando esta presentación, este seminario, con la última versión disponible en inglés. Pero puede haber habido cambios menores en el último momento porque se hayan detectado, los servicios jurídicos de juristas lingüistas pueden haber detectado algún error y desde luego de lo que no disponemos es de la versión en español. Sabemos que la presentación es inminente, pero no tenemos traducción a español, no tenemos texto español y es posible que haya algún tipo de variación. No sabemos cómo se van a traducir las palabras técnicas. Al principio del proceso tuvimos una reunión con ellos, pero no sabemos cómo se va a traducir nada y es posible que haya pequeñas variaciones o connotaciones que nosotros no hayamos controlado. Por tanto, el texto que va a aparecer es un texto que hemos traducido nosotras o se presenta en inglés y hemos intentado alternar un poco para no hacerlo muy pesado presentando únicamente en inglés. Es un reglamento que trae muchos conceptos nuevos. No hay que mirarlo con ojos de directiva, hay que mirarlo con una mente un poco libre, aunque es inevitable y yo misma voy a hacer analogías o comparaciones a lo largo de la presentación que voy a hacer. Pero hay que mirarlo con ojos un poco abiertos, con una mente abierta. Por ejemplo, el contenido y el continente a veces es lo mismo, se llaman igual. Cuando se refiere el reglamento a entidades OJO, se está refiriendo a entidades OJO, pero también al tipo de entidades OJO que son los establecimientos o los establecimientos importadores. Entonces, esto hay que pensar que son un poco como matrioscas que se llaman igual y se está refiriendo a todo, a lo de fuera, a lo de dentro, y eso tendremos que acostumbrarnos. Hay conceptos que desaparecen. Por ejemplo, el donante autólogo como concepto desaparece. El texto solo se refiere al receptor autólogo o al uso autólogo. El donante, cuando se habla de él, se habla de la persona de la que se obtienen SOHO para uso autólogo. O sea, el concepto de donante autólogo deja de manejarse. Entendemos que es porque siempre produce desajustes a nivel de informes y a nivel estadístico y entonces dejan de considerarlo como tal. El concepto de autoridad también cambia. En España tendrá que haber autoridades como las que viene habiendo porque lo determina nuestra estructura, pero se introducen nuevas tareas de las autoridades supervisoras, de las autoridades de supervisión, y esas tareas habrá que distribuirlas y habrá que asignarlas y tendremos que ver cómo se implementan en nuestro país. Por tanto, el concepto de autoridad competente, como lo entendemos en el Real Decreto Ley 9/2014, es posible que cambie o estará sometido a ciertos cambios. Vamos a tener una herramienta que constantemente el reglamento hace referencia a ella, que es la plataforma SOHO, de la que no conocemos nada. Ahora mismo es una caja negra. Entonces, bueno, va a ser un enorme repositorio de información, pero no sabemos todavía nada de cómo va a funcionar porque el acto de implementación se desarrollará después. Aparece el concepto de SOHO crítica y aparece el concepto de inspecciones conjuntas y de preparados conjuntos. También aparece el concepto de SOHO Coordination Board, que no está aquí. O sea que tenemos que mirar, el reglamento trae muchísimas novedades que van a suponer, como ha dicho Beatriz, desafíos y oportunidades. Bien, vamos a empezar con una revisión del proceso legislativo que ya ha adelantado nuestra directora. La base legal es el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que nos llevó a la directiva madre. La base legal está en el artículo, como digo, en el artículo 168, en el punto 4 y en el punto 7. El punto 4 es el que da la potestad a la Unión Europea de establecer normas de calidad y seguridad de órganos y sustancias de origen humano. De ahí procede el nombre de sustancias de origen humano que utiliza el reglamento, la SOHO. Pero el artículo 7 también es muy importante, o el punto 7 del artículo 168, para decirlo con rigor, es muy importante porque es el que da a los Estados miembros la potestad de organizar sus sistemas sanitarios.
Con esto, hasta ahora, bueno, en 2004 se publicó la directiva madre y ha funcionado hasta ahora y durante 3 años más tiene que funcionar, o sea, 23 años que tendremos de directiva madre y de todas sus normas derivadas. Bien, el procedimiento legislativo, que lo ha anunciado también un poco Beatriz, lo ha apuntado, consiste el procedimiento ordinario, que es el que se sigue en todos estos procesos, en que una de las instituciones europeas que legislan, que son 3, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, pues bien, la Comisión hace una propuesta, detecta que hay una disfunción o que hay una necesidad de una norma nueva y hace una propuesta, siempre con la base legal del tratado. Y esa propuesta, el término correcto es adopción, la Comisión adopta una propuesta y entonces esa propuesta pasa al Consejo y al Parlamento, que inician 2 vías paralelas de trabajo, de análisis y de modificaciones y al final pasan por un proceso que antiguamente se llamaba de codecisión, ahora se llama trílogo porque interviene también la Comisión Europea. Las 3 instituciones empiezan como a pasarse el documento final hasta llegar a un acuerdo de texto que es el que finalmente con unas revisiones se publica. Bien, como ha dicho Beatriz, una vez que la Comisión adoptó la propuesta de reglamento, que fue el 14 de julio de 2022, se hizo un grupo de trabajo con las 3 direcciones implicadas. Inicialmente lo coordinamos, fue ese mismo mes, en julio de 2022, inicialmente nos coordinaba el gabinete de la Secretaría de Estado de Sanidad, pero luego cuando inició en enero de 2023 la presidencia sueca, ya en vista o con visos a la próxima presidencia española, que era el segundo semestre, nos empezó a coordinar los consejeros de la representación permanente de España ante la Unión Europea, que es una especie de embajada con características específicas que hay en Bruselas para las instituciones europeas y que tiene consejeros de procedentes de todos los ministerios. Pues bien, nos coordinó como digo, nos coordinaron los consejeros de la REPER y actuaron además como presidentes en nuestras reuniones. He de decir que en el segundo semestre se incorporó Beatriz al equipo de trabajo, acudió a todas las reuniones y actuó como vicepresidenta o como vicepresidenta de facto, porque ella fue la que llevó la mayor parte de la negociación y el conocimiento técnico y dotó de jerarquía, al ser directora general, las decisiones que se tomaban. Bien, este es el proceso legislativo con los hitos que también ha anunciado Beatriz, que eran complejos. Aquí tenemos en verde a la Comisión Europea que adopta el proceso y empiezan los 2 vías en paralelo, cada uno con su trabajo. Abajo tenemos el Consejo y arriba el Parlamento. Y en el Consejo tenemos al principio la presidencia checa, después tenemos la presidencia sueca y por último la presidencia española. La mayor parte del trabajo del Consejo se hizo en presidencia española y en presidencia española se llegó a los trílogos con sus reuniones preparatorias correspondientes y se llegó al acuerdo político. En presidencia, que fue lo último que hicimos en presidencia española. Luego quedaban cuestiones burocráticas de revisión, cerrar flecos que se cerraron en la presidencia belga y en este momento estamos justo ya pendientes de publicación. Como no es una fecha que dependa de nosotros, no vamos a decir fecha que creemos que será la fecha de publicación, pero bueno, estamos justo aquí, es inminente y nos falta la publicación en inglés y en las lenguas restantes de la Unión Europea. Aquí tienen algunas fotografías del día del acuerdo político que tuvo lugar en Estrasburgo y bueno, pues simplemente como para ilustrar el proceso, pues todos muy contentos porque en presidencia española llegamos al acuerdo. Bien, vamos con el ámbito que es uno de los puntos más complicados del reglamento, es lo que determina nuestras fronteras. La directiva la directiva se adhería muy bien al artículo 168 del tratado y hablaba de que se establecían normas de calidad y seguridad, que es la orden que da el tratado, para las células y tejidos humanos, en el caso de nuestra directiva, no la de sangre, destinados a su aplicación en el ser humano. Y establecía una serie de tareas secuenciales en las que se aplicaban estas normas de calidad y seguridad, que eran donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución. Y ahí terminaban las tareas. Esto cambia. En el reglamento, en lo que es el objeto, hemos ampliado eso porque nos hemos adherido a la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea y se abarcan
no solo células y tejidos humanos como tales, sino todas las SOHO como se definen, que es cualquier sustancia que tenga células o que no las tenga procedente del cuerpo humano, y todas las actividades relacionadas con las mismas, si bien luego en el siguiente artículo se detallan. Y a la protección de salud humana, que es el objeto fundamental, se añade la continuidad del suministro de las SOHO críticas como obligación. Esto es una obligación a la que nos sometió el Parlamento, tras haber vivido las faltas de stock y las carencias que vivimos en pandemia, consideraron que era una necesidad establecer una obligación y un compromiso de los Estados miembros, por lo menos para las SOHO críticas en cuanto a la obligación de suministro. Bien, este es uno de los puntos más difíciles de explicar de todo el reglamento, porque es, como ya he dicho antes, lo que determina nuestras fronteras. Entonces, la hemos preparado un poco a modo de semáforo, ¿no? Lo que queda fuera de nuestras fronteras de forma clara, sin excepciones y sin fronteras difusas, está en rojo, no aplica. A la izquierda son los órganos, que tienen su propia directiva. Es la leche materna cuando la leche materna es para el hijo propio sin que se haya procesado por una entidad, o el uso autólogo si no se procesa o almacena. Luego hay una excepción a esto. Pero esas son las tres normas. No solo habla de uso autólogo quirúrgico, como hablaba la directiva, sino del uso autólogo, dado que actualmente se hacen muchos procedimientos fuera del bloque quirúrgico. Bien, en verde tenemos lo que está en el interior de nuestras fronteras, lo que siempre aplica. Y aquí tenemos no solo las células y tejidos y las actividades que determinaba la directiva, sino que tenemos las SOHO, que es el objeto, las personas, que son el sujeto, el SOHO recipient, el SOHO donor y la descendencia, o sea, el receptor, el donante y la descendencia de la reproducción humana asistida, y además las actividades, que pasan a ser 13 y que se denominan de otra manera. Es el registro del donante, la revisión de la historia clínica y el examen médico, los test del SOHO donor o de la persona que hace de donante autólogo, lo que os he dicho antes, la colecta o obtención, la liberación. Este fue un punto muy importante para nosotros porque creemos que nos da mucho juego, aunque luego en el texto posterior hay excepciones, el procesamiento, el control de calidad, el almacenamiento, distribución, importación, exportación, la aplicación humana y el registro de resultados clínicos. A la derecha tenéis la zona de fronteras, la aplicación parcial del reglamento que depende. Entonces, lo que nos dicen son tres supuestos, lo que nos dice el reglamento es que hay tres supuestos en los que podremos aplicar en toda la secuencia de trabajo que haya que hacer, nuestro reglamento lo aplicaremos hasta un punto. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar hasta un punto nuestro reglamento? Cuando haya que fabricar medicamentos o productos sanitarios. Cuando haya que fabricar medicamentos, me da igual que sea terapia avanzada o que sea otro tipo de medicamento o que sea para un ensayo clínico, que realmente es para un medicamento, etcétera, se aplica siempre en, no sé si se ve bien, la primera línea naranja, en el primer bloque y en el segundo. SOHO Donor Registration, o sea, el registro del donante, la revisión de la historia clínica, la evaluación, la colecta y la liberación. Y nos permite un segundo supuesto en el que además podemos aplicarlo en ciertos supuestos. O sea, nosotros en la negociación del reglamento hablábamos de handover 1 y handover 2, o sea, traspaso 1 y traspaso 2 a la industria. Y entonces nos dice el reglamento que en tanto lo que llamamos en inglés el in-so-far se realicen ciertas actividades sobre la SOHO dentro del ámbito SOHO, se podrá aplicar el reglamento. Y estas cuatro actividades, incluida la distribución, son el almacenamiento, la distribución, la importación y la exportación. Aquí se podrá aplicar el reglamento. No dice en qué condiciones, dice que se puede. O sea, tendremos un segundo tipo de traspaso. También cuando haya que hacer un medicamento, pero ese medicamento sea para uso autólogo, para uso terapéutico autólogo, se aplica solamente, nos ha dejado dos opciones y lo peleamos mucho, pero nos dijeron que no, solo al testing del donante, que no se llama donante, y a la colecta. Y luego, en los productos sanitarios que incluyan SOHO no viables, se aplican las normas que dice el reglamento de productos sanitarios, o sea, aquí no hay novedad. Bien, con esto yo termino y le doy paso a mi compañera Lola Hernández, que os va a presentar el segundo bloque, y luego yo volveré después con la protección del donante. Muchísimas gracias, Charo. Ahora voy a
mostrar mi pantalla. Muy bien. Espero que estéis todos en este momento viendo la pantalla y aprovecho para saludar y dar la bienvenida a todos a este webinar y que para mí es muy especial, sobre todo por compartirlo con Charo Marazuela, como broche a todo ese tiempo que estuvimos trabajando juntas, Charo, y que te agradezco tanto por todo lo que he tenido la ocasión de aprender contigo. Vamos a pasar al bloque de autoridades supervisoras y de la Junta de Coordinación de SOHO o SOHO Coordination Board. Para verificar la implementación y el cumplimiento del reglamento y el alcance de los objetivos que plantea, pero de una forma además coordinada o coherente entre los distintos Estados miembros, son necesarias las actividades de supervisión. Y para ello, los Estados miembros designarán una autoridad o autoridades responsables de las actividades de supervisión en materia de SOHO. Los Estados miembros además pueden atribuir responsabilidades de supervisión a distintas autoridades, no solo a nivel local, regional, sino también nacional o dependiendo de las distintas sustancias de origen humano. Pero todas ellas deben disponer de la autonomía necesaria para actuar con independencia e imparcialidad, a la vez que respetando los requisitos internos de la organización administrativa que, como sabéis, establece la legislación nacional. Según el reglamento, deben disponer de competencias necesarias para realizar sus tareas de supervisión y eso implica disponer de recursos humanos, financieros, de tener capacidad operativa y experiencia técnica. Es muy importante que las autoridades de supervisión actúen con transparencia. No obstante, hay que respetar la confidencialidad de los datos obtenidos en determinadas actividades de supervisión, como por ejemplo las inspecciones. Cuando un Estado miembro designa varias autoridades competentes a las que atribuye responsabilidades de supervisión en materia de SOHO, solo una de ellas, además, será designada Autoridad Nacional SOHO. Como veis, estamos todavía usando las siglas en inglés hasta que dispongamos de la traducción final en el momento de publicación. De manera que el Estado miembro va a designar y dar soporte a las autoridades competentes a nivel local, regional que designe y a la Autoridad Nacional de SOHO. Esta va a realizar una labor que podríamos resumir de coordinación de las distintas autoridades dentro del ámbito nacional, pero también de cooperación y de relación con el SOHO Coordination Board o Junta de Coordinación de SOHO, que es un organismo supranacional de nueva creación y del que vamos a hablar ahora en breve, con las autoridades de otros sectores y también con las autoridades SOHO nacionales de otros Estados miembros. Y las actividades propiamente dichas de supervisión van a ser llevadas a cabo por las autoridades competentes SOHO con entidades y establecimientos SOHO. El reglamento enumera las responsabilidades, las tareas de las distintas autoridades, pero como veis, a veces el continente y el contenido pueden ser el mismo. Una SOHO Competent Authority se convertirá en SOHO National Authority. Y además hay algo importante, un Estado miembro también puede asignar una determinada actividad de supervisión a una autoridad competente que no sea la autoridad nacional si eso contribuye a dar agilidad al proceso de supervisión, como por ejemplo en la gestión de las alarmas rápidas que afecten a más de un Estado miembro. Son muchísimas las actividades de supervisión que van a tener que realizar las autoridades competentes, por lo tanto vamos a intentar dar pinceladas de cada una de ellas en lo que supone más novedad o que creemos que es más importante y que se pueden resumir en dos fundamentales: verificar que las entidades SOHO cumplen con las disposiciones del reglamento SOHO y verificar que los preparados de SOHO cumplen con los requisitos de su autorización. Importante, algunas actividades de supervisión pueden ser delegadas en lo que a partir de ahora llamaremos organismos delegados, en su totalidad o en parte, pero tiene que estar claramente definida esa delegación en un acuerdo por escrito y además estos organismos deben estar dotados de las competencias y de los recursos para poder llevar a cabo esta delegación. Además, también pueden ser auditados por parte de la autoridad competente SOHO. Os decía que hay un organismo supranacional a nivel europeo de nueva creación, que es el SOHO Coordination Board o Junta de Coordinación de SOHO. Es un organismo que va a estar constituido por miembros de
todos los Estados miembros, dos de cada Estado, que va a compartir presidencia con la Comisión, que a su vez es la que va a ostentar la Secretaría y, por lo tanto, definir el reglamento interno de funcionamiento. Pueden participar en calidad de observadores otras organizaciones, expertos, agencias, etcétera. Las labores que va a llevar esta Junta de Coordinación de SOJO las veis resumidas en esta diapositiva. Básicamente se van a basar en un papel de documentación de buenas prácticas. Tiene entre sus tareas, como ha dicho Beatriz al principio, definir y hacer un listado de las hojas críticas, y para ello tiene que estar en intercambio constante con organismos muy importantes a los que dará participación en determinadas tareas, como son el ECDC, el EDQM. Es un organismo que va a dar apoyo para coordinar situaciones de emergencia, para coordinar actividades de supervisión conjuntas entre los Estados miembros, va a asesorar también sobre la aplicación de nuestro marco regulatorio a determinados productos y sustancias, y va a recoger en una lista actualizada que se va a llamar el SOJO Compendium el estatus regulatorio de las sustancias, de productos y de actividades SOJO. Entre las tareas que se ha autoimpuesto para comenzar es elaborar una lista de productos o sustancias que deben revisar su estado regulatorio, que esto es algo que creemos que es una gran oportunidad que ofrece este reglamento. Como ejemplo, veis cómo nos dice el reglamento que debemos actuar cuando hay dudas sobre el marco regulatorio de una sustancia, producto o actividad, cuando estamos en esa situación fronteriza. Hay que tomar una decisión clasificatoria dentro del Estado miembro, pero para ello los Estados miembros deben consultar el Compendium SOJO y además consultar con sectores relevantes implicados a nivel nacional. Es decir, hay una promoción a través de este reglamento de la cooperación transsectorial, de abrir canales de comunicación con otros sectores. También los Estados miembros pueden solicitar la opinión de la Junta de Coordinación de SOJO vía SOJO National Authority y a su vez consultar con otros sectores y organismos implicados a nivel europeo. Todo ello para finalmente tomar una decisión clasificatoria en la que se tendrán en cuenta las opiniones de la Junta de Coordinación de SOJO si se ha solicitado esta, y si no se han tenido en cuenta hay que justificarlo debidamente antes de recoger esa decisión en el Compendium SOJO y además que se haga pública en la plataforma. Siguiendo con el bloque de actividades de supervisión, ahora nos vamos a adentrar en las entidades y establecimientos donde nos encontramos, como ha dicho Charo al principio, que el contenido a veces es el continente. Se define un primer gran grupo, lo que se ha llamado entidades SOJO, entidades legalmente establecidas en la Unión que llevan a cabo una o varias de las actividades SOJO. Esto hace referencia, este concepto, a la amplia gama de entidades públicas o privadas que llevan a cabo a veces una sola actividad, pero que es muy importante que antes de empezar a realizar su labor estén registradas para que las autoridades competentes conozcan su ámbito, conozcan su dimensión y puedan ejecutar actividades de supervisión si se considera necesario. Pero dentro de estas entidades SOJO, de este gran grupo, aquellas que realizan cualquiera de las siguientes actividades, bien procesamiento y almacenamiento, bien liberación, bien importación o bien exportación, se consideran un subgrupo especial que son los establecimientos SOJO, establecimientos que van a tener disposiciones específicas. Y atención, porque incluye los establecimientos importadores, pero que no solo van a cumplir todos los requisitos de establecimientos SOJO, sino además algunos requisitos específicos por la importación. Y finalmente, dentro de este subconjunto y de los otros conjuntos, puede haber entidades que lleven a cabo actividades que contribuyen al suministro de SOJO críticas y, por lo tanto, serán clasificadas de esta forma y con este nombre. Os decía que para el inicio de una actividad de una entidad SOJO es necesario que se registre en la plataforma y son las autoridades competentes las encargadas, las autoridades competentes SOJO, de verificar que los datos que se incluyen son adecuados. El reglamento nos abre dos posibles formas de registro: directamente las entidades sobre la plataforma, y antes de hacer público esos datos de registro es verificado por las autoridades competentes SOJO, o a través de registros nacionales ya existentes y son las propias autoridades competentes SOJO las que incluirán los datos en la plataforma.
Como os decía, los establecimientos SOHO son entidades que llevan a cabo las actividades que veis aquí en la diapositiva. La liberación como actividad crítica de nuestro sector se reconoce como actividad única que requiere autorización como establecimiento SOHO, pero también importación y exportación por las implicaciones que tienen. Un establecimiento SOHO no podrá realizar ninguna actividad SOHO para la que no esté autorizado, tampoco podrá realizar cambios en las actividades que lleva a cabo, actividades SOHO, sin autorización previa, y además la autorización será para todas las actividades que realiza, no solo para aquellas que lo definen como establecimiento SOHO. Los encargados de la autorización serán las autoridades competentes SOHO, evidentemente con capacidad sancionadora, con capacidad de investigar desviaciones y de retirar la autorización y de mantener públicos los datos de autorización de estos establecimientos. Una autoridad SOHO puede decidir que una entidad, por su complejidad particular, debe ser autorizada e inspeccionada como un establecimiento. Es decir, no solo es el establecimiento el que dice que considera que debe serlo, sino que es la autoridad la que va a identificar en ese registro de entidades aquellas no solo que realizan una labor crítica, sino las que deben ser autorizadas. Y entre ellas están las entidades importadoras y exportadoras. Una entidad importadora, además, tiene responsabilidad en cuanto a verificar que la calidad y la seguridad de todas las SOHO que entran en nuestro país cumple los requisitos de este reglamento, y además será responsable de la liberación de la SOHO importada. En el caso particular de los registros de donantes, al no hacer una recepción física de la SOHO importada, sí que se podrá delegar en la entidad que aplica la SOHO la verificación física de la calidad y seguridad de esta SOHO, pero como veis tienen sus propios requisitos expandidos. Uno de los aspectos que genera y ha generado más preguntas es lo que dispone el reglamento en cuanto a cualificaciones del personal de entidades y establecimientos SOHO. Vamos a ir agrupándolos para tener al final una diapositiva de resumen de todas las cualificaciones que se requieren. Pero ya vamos viendo, en entidades vamos a tener que dar datos en el momento de registro de una persona responsable, que tiene que tener la cualificación que veis ahí, diploma, certificado, medicina, farmacia, o lo que en inglés se ha considerado como Life Sciences. Creemos que se va a traducir como ciencias biológicas, pero no lo sabemos con seguridad, y que deberá tener 2 años de experiencia. Esta cualificación es la misma que va a exigirse al Releasing Officer o responsable de liberación de los establecimientos SOHO. Por lo tanto, en establecimientos SOHO pequeños lo puede ostentar la misma persona. Un establecimiento, como decía Charo, es una entidad. Entonces, tiene que haber una persona responsable y un Releasing Officer, pero puede ser la misma, porque la cualificación que se requiere es la misma. Sí que tiene que haber siempre en los establecimientos SOHO un médico con 2 años de experiencia, que va a tener responsabilidades más acotadas y más relacionadas con la protección de los donantes y de los receptores, labores de vigilancia y de supervisión de procedimientos sobre criterios de elegibilidad del donante, etcétera. Para autorizar los establecimientos hay que inspeccionarlos. El reglamento es muy claro en esto. Siempre la primera inspección que se va a realizar en un establecimiento va a ser presencial y con un máximo intervalo entre inspecciones presenciales de 4 años durante el tiempo durante el cual se pueden hacer otras modalidades, pero no se puede superar este intervalo sin una inspección presencial. Es importante, se pueden inspeccionar entidades SOHO a criterio de la autoridad competente SOHO, terceras partes contratadas también por los establecimientos y proveedores de terceros países para las entidades importadoras antes de autorizarlas como tal. Los inspectores son autoridades supervisoras y deben estar cualificados en el ámbito pertinente de la labor de supervisión que van a realizar. Es otra de las cualificaciones que trae el reglamento. Mucho menos novedoso es este bloque que viene ahora de datos de actividad, trazabilidad y vigilancia, por lo tanto no nos vamos a detener tanto sobre él. Sí que, como en todos los demás bloques, se le da un papel a la Autoridad Nacional SOHO, a la SOHO Coordination Board y a la plataforma digital como repositorio de todos los datos de actividad a los que las entidades estén obligados, que son los que veis también ahí en la presentación. De nuevo,
tanto, el reglamento nos da dos opciones: entidades que vuelcan directamente esos datos a la plataforma digital, que los compila, los agrega para que las autoridades competentes puedan hacer sus informes anuales, o bien la utilización, si así lo decide el Estado miembro, de una plataforma nacional o registros internacionales que serán los encargados de volcar los datos de actividad. Trazabilidad y vigilancia no cambian esencialmente. A destacar, donde no aplica el SEC, como pasaba ya en las directivas previas, no va a aplicar a sangre y componentes sanguíneos, y algunas otras excepciones, con la obligatoriedad de conservar datos de trazabilidad mínimo 30 años, como veis ahí. Y la vigilancia en cuanto a procedimiento de notificación, gestión, informes anuales, tampoco va a tener cambios esenciales, aunque de nuevo existe una implicación de las buenas prácticas que nos va a dar el SOHO Coordination Board y evidentemente de los datos de vigilancia en la plataforma europea SOHO. Sí que se da un papel importante a la Autoridad Nacional SOHO para comunicar casos al ECDC, casos de reacciones adversas graves, de enfermedades transmisibles, y da papel y da visibilidad a su red de expertos en cuanto a recomendaciones para mitigar estos casos, así como ocurre también en las alertas rápidas de SOHO. Es la Autoridad Nacional SOHO la encargada, ante la notificación de un SAR o un SAE, de lanzar una alerta rápida a través de la plataforma europea SOHO. También el ECDC, a través de su red de expertos, podrá lanzar alertas rápidas, siempre idealmente acompañadas de medidas de mitigación, en las que se tendrán en cuenta las buenas prácticas documentadas por la Junta de Coordinación de SOHO, y todos los datos, como siempre, deben ser públicos a través de la plataforma digital. El siguiente preparado, que realmente reviste una gran novedad y creemos que una gran oportunidad para incorporar la innovación y la investigación dentro del marco regulatorio SOHO, es el de los preparados SOHO y su autorización. ¿Qué nos dice el reglamento que es un preparado de SOHO? De nuevo, contenido y continente. El preparado de SOHO es una SOHO. Siempre que veamos en el texto que se hace referencias a las SOHO, se incluye, salvo que se especifique lo contrario, los preparados de SOHO. Son aquellos en los que, que tienen que cumplir los tres requisitos, los tres que veis en la diapositiva, de manera que el procesamiento se reconoce como esa actividad fundamental dentro de nuestro marco regulatorio. Pero también tienen que tener una indicación clínica específica y estar destinados a la aplicación a un receptor SOHO o a distribución. Después de la distribución, como sabéis, puede venir la aplicación humana, pero también puede venir el traspaso a otro sector, a otro marco legislativo, mediante la fabricación de un medicamento. Los preparados SOHO tienen que autorizarse. Y el proceso de autorización es un proceso complejo, pero básicamente lo que se busca es garantizar y demostrar la calidad, la seguridad y la efectividad aportando evidencia. Para eso lo primero que se va a exigir a los solicitantes es hacer una evaluación sistemática del riesgo y elaborar un plan de monitorización clínica que debe ser autorizado antes de su realización por una autoridad competente SOHO. Y una vez recabada esa evidencia y evaluada por parte de la autoridad competente SOHO, es cuando se autoriza o no autoriza ese nuevo preparado, esa nueva forma de procesamiento. Se recogerá en el SOHO Compendium, del que ya hemos hablado, y se publicará en la plataforma digital. Como veis, evaluación de riesgo y plan de monitorización clínica adaptado, que puede ir desde un seguimiento de un número predefinido de receptores en casos de bajo riesgo hasta un estudio clínico comparativo con la terapia estándar. Para ello ya tenemos herramientas que desde la ONT estamos adoptando a nivel nacional, como la Guía de Buenas Prácticas para autorizar procesos de preparación en establecimientos de tejidos y células, que ha sido adoptada por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial en mayo del 2024. Esta traducción, de la que agradezco su participación al grupo de trabajo que lo ha llevado a cabo dentro del Plan Nacional de Tejidos y en especial a la labor coordinadora de Marina Álvarez, está ya disponible en nuestra web para ya ir poniendo en marcha, para ya ir preparando estos procesos de
autorización. Y esta es la diapositiva que os decía, resumen de las cualificaciones del personal, porque los preparados de SOHO, para ser autorizados, necesitamos que haya evaluadores. Evaluadores cuya cualificación no difiere ni de la persona responsable ni del releasing officer, pero evidentemente tendrán que tener conocimientos especializados en los procesos que van a evaluar o en su aplicación en el ser humano para las que se va a utilizar estos preparados de SOHO. Y el último bloque que voy a presentar yo antes de dar paso a Charo es el bloque de suministro. Es un bloque breve porque, como ha dicho Beatriz y ha recalcado Charo, estamos en los límites del reglamento. No se contemplaba en las directivas previas más que satisfacer la demanda de los dentro de cada Estado miembro, pero por primera vez y a raíz de la pandemia, evidentemente, se han realizado disposiciones específicas para garantizar el suministro de las SOHO críticas. Para eso se dispone que los Estados miembros deben considerar todos los esfuerzos razonables para asegurar un suministro suficiente, que están recogidos a lo largo de este proceso, facilitando la donación, estrategias de captación, el uso óptimo de las SOHO críticas, muy importante, y monitorización de stocks. Pero finalmente el objetivo último es satisfacer la demanda interna, como ya recogían las directivas, pero la novedad está en que debemos contribuir a la autosuficiencia europea. Y es tarea, y será tarea de la Autoridad Nacional de SOHO, elaborar un plan nacional de emergencias que habrá que revisar cada 4 años. Para ello tendrá la asesoría de la Junta de Coordinación de SOHO y además en este plan hay que recoger muy bien cómo se van a realizar los procesos de cooperación y coordinación en situaciones de emergencia entre los Estados miembros y organismos implicados. Algo muy importante es cómo se van a implementar estos planes a nivel de las entidades. Las entidades que se designen como entidades de SOHO críticas deberán desarrollar un plan de emergencia propio de la entidad SOHO para implementar el plan nacional. Y nada más, hasta aquí ha llegado mi presentación y de nuevo voy a dar paso a Charo Marazuela para continuar. Charo, cuando quieras, si ya estás compartiendo. Ahora se me oye, ¿verdad? Gracias. Sí. Gracias, Lola. Bueno, pues seguimos con la protección de los donantes, de los receptores y de la descendencia. Es el siguiente bloque. En la protección del donante SOHO, que es el capítulo 14, realmente no hemos hecho grandes novedades, excepto 2, porque en España se hace muy bien eso, que se cumplen muy bien los requisitos éticos y se hace muy bien la minimización de riesgos, que es fundamentalmente en lo que se basa la protección del donante y luego del receptor. Las 2 novedades más importantes son la obligación de registros de control de frecuencia, que la contaré después, pero voy a empezar por la que está a la derecha, que es la donación voluntaria y no remunerada. Esta es una de las grandes novedades del reglamento. Vosotros sabéis o ustedes saben que en algunos países se permitía se permite la donación remunerada y de alguna manera ellos tenían derecho a mantener ese sistema. Entonces, nosotros lo que hemos hecho y lo que hemos intentado, y ha sido un gran esfuerzo para nosotros, es acotar esa donación voluntaria y no remunerada. Esto es, las entidades SOHO no pueden en ningún caso proporcionar incentivos a la donación. Ese es nuestro principio. Lo que sí que pueden hacer los Estados miembros es permitir un sistema de compensación al donante siempre que el Estado miembro lo decida. Entonces, eso se puede hacer sobre la base del principio de donación voluntaria no remunerada del Consejo de Europa, con un objetivo de neutralidad financiera. O sea, no se trata, repito, de inducir o de que el donante gane dinero. No hay incentivo económico ni de ningún otro tipo. El objetivo es la neutralidad financiera para que la persona que además de donar una SOHO tiene una pérdida, si su Estado miembro lo permite, esa pérdida no sea tan acusada. Tiene que basarse en criterios transparentes y tiene que tener en cuenta las mejores prácticas del sistema cuando se diseñe que vaya recogiendo el SOHO Coordination Board en esta materia.
ha de articularse de la siguiente forma. Compensan las entidades. Hay dos modalidades, que son el reembolso con un límite superior. Es muy importante. O sea, si uno se va a donar algo y tiene que pasar una noche de hotel, pues esa noche de hotel puede ser de, no sé, 100 euros o puede ser de 1000 euros. Evidentemente no se puede compensar cualquier noche de hotel, es un ejemplo, sino que tiene que haber un tope. Y también hay formas no financieras de compensación. Si una persona tiene que salir de su trabajo para donar, por ejemplo, sangre, pues es posible que igual que se hace cuando se va al médico, que eso no tenga que recuperar esas 3 horas. Ese sistema luego lo tiene que modelizar cada Estado miembro, tiene que darle forma. El donante puede elegir que no se le compense, no tiene que recibir obligatoriamente la compensación, aun cuando el Estado miembro lo decida. El sistema de compensación que elija el Estado miembro se tiene que trasladar a la plataforma y al SOHO Coordination Board, y no se puede hacer nunca referencia a él en las campañas o en la promoción o publicidad que se haga de la donación. La otra gran novedad que tenemos es el control de frecuencia en las SOHO que se donan repetidamente. Obliga el reglamento a que haya verificación de la frecuencia y que esta frecuencia no supere lo que las guías consideran seguro. Entonces, esto nos obliga a tener registros interconectados que aún no sabemos cómo vamos a hacer para las SOHO que se donen con relativa frecuencia. Hay SOHOs que no se donan todas las veces por razones obvias, pero otras sí se donan con frecuencia y no podemos superar insisto, la frecuencia recomendada por las guías. Hay obligación de comprobación y de registro. Además, es importante que los donantes que tengan cierto riesgo se desarrollen indicadores de salud para ellos y se monitoricen. Y para los donantes sometidos a procedimientos quirúrgicos o de movilización de SOHO o lo que sea, o sea, algún tipo de fármaco estimulantes de la donación, tiene que seguirse un plan de monitorización que tiene que haber establecido para ellos. Esas son las dos grandes novedades, fuera de lo que nosotros hacemos, que introduce el reglamento SOHO. En el receptor, lo mismo, nuestras medidas de minimización de riesgos son muy buenas, o sea que hay poca novedad en este sentido, porque nosotros tenemos medidas de minimización de riesgos sobre el propio donante, para el receptor, sobre el propio procedimiento y luego pues hay una cláusula que pide que se introduzcan medidas de reducción del error humano. Sí hay novedad en lo que se refiere al preparado. Solamente se puede administrar un preparado cuando hay condiciones como que haya un estudio aprobado en el que el beneficio supere el riesgo, el Clinical Outcome Monitoring Plan del que ha hablado Lola. Solamente se pueden distribuir o aplicar SOHO halogénicas si es para la prevención o el tratamiento de una condición médica. No habla de otros posibles usos, incluyendo la cirugía reconstructiva y la reproducción humana asistida. Y bueno, luego es importante que en la entrevista que se les da a los receptores para el consentimiento informado se les informe de la importancia de la vigilancia y para que si tienen cualquier respuesta que ellos consideren que esté relacionada con el tratamiento, la notifiquen y se pueda estudiar como si es el caso de una reacción adversa o no lo es. Uno de los otro de los puntos que ha sido bastante difíciles de resolver ha sido la implementación de los estándares o las guías técnicas. A nadie se le escapa que necesitamos unas guías técnicas que tienen que ser homogéneas para que todos sepamos cuáles son los requisitos mínimos que todos tenemos que aplicar y que además estos requisitos tienen que estar actualizados. Y eso es muy importante para las entidades, los establecimientos, porque saben los mínimos que tienen que cumplir, pero también es muy importante para los inspectores, porque es el referencial que ellos tienen que utilizar. En la directiva, este problema se resolvió redactando unos anexos técnicos en las directivas hijas que eran muy detallados y en su momento estaban muy bien, pero el problema que tiene utilizar un texto legal para este tipo de medidas es que se queda antiguo relativo corto plazo de tiempo y que además cuesta mucho volver a actualizarlo. Entonces se decidió que una de las maneras era establecer, o sea, las guías son voluntarias por
por definición, pero el reglamento los dotaba de una entidad, o sea, como las dota de una naturaleza al considerarlas como el referente el referente que contiene las normas de calidad y seguridad que se deben cumplir. Entonces, en el capítulo de inspecciones, en el capítulo de donantes y en el capítulo de receptores, se hace referencia a las guías y se establece cuáles son las guías que hay que seguir. Lo primero es que si la Comisión Europea, por lo que sea, considera que tiene que hacer un acto de ejecución, un implementing act, por encima de las guías, eso será prioritario, eso prevalecerá y habría que aplicar el acto de ejecución. O sea, pues por ejemplo, empezamos a funcionar con guías, pero no se está haciendo bien. Bueno, pues a lo mejor la Comisión a lo largo de los años decide hacer una norma dando más especificaciones. Pero cuando no haya acto de ejecución o acto de implementación, la Comisión establece que hay que seguir las guías más recientes, según consten en la plataforma, publicadas por el ECDC o publicadas por el EDQM en su ámbito de actuación, en el ámbito de actuación de cada uno de los organismos. Hay países que no quieren adoptar las guías del ECDC o del EDQM. Bueno, pues en ese caso se obliga al país, por ejemplo Alemania, que utiliza otro tipo de guías, se obliga al país a adoptar formalmente, o sea, tiene que haber un acto legal de adopción dentro de las normas del Estado miembro, adoptar legalmente esas guías como guías de calidad y seguridad de SOHO, tras demostrar, tras hacer un estudio de que como mínimo cumplen los mismos estándares de calidad y seguridad que cumplen las normas que se han considerado estándar, que son las del ECDC y las del EDQM. Y luego hay otras posibilidades o métodos o normas que se pueden seguir en circunstancias específicas. Y en ese caso, cuando se haga eso y se inspeccionen o vaya la autoridad competente, es la entidad SOHO la que tiene que demostrar que la evidencia científica, o sea, tiene que demostrar la evidencia científica que demuestre, perdón por la redundancia, que se alcanza el nivel de calidad y seguridad requerido. Bien, otro de los puntos que vienen en el capítulo del receptor SOHO es las excepciones o las excepciones a la liberación o la liberación excepcional, que es como la denominan. La regla general, que lo ha explicado Lola, es que tiene que haber un procedimiento de liberación a cargo del Releasing Officer, que es el que se encarga de ese procedimiento de liberación y de ver que todo cumple las normas y los estándares establecidos y los requisitos de los artículos 58 y 59. Bueno, pues el propio reglamento establece liberaciones excepcionales a ese procedimiento y están a la derecha, bueno, empiezo por las de la derecha, por la liberación, lo que se llamaba antes autorización condicionada, que se le ha cambiado el nombre porque autorización condicionada era un nombre que todo el mundo rechazaba, es que esas SOHO que no cumplen requisitos se pueden utilizar en una especie de uso compasivo o se pueden usar para exportar o se pueden utilizar para fabricar productos. Todo con unas condiciones que vienen en el reglamento y que tendremos que mirar por si tenemos que poner normas adicionales, que es una de las cosas que no he dicho al principio, que tenemos la posibilidad de introducir normas más estrictas. Y luego a la izquierda, la otra excepción que introducen es que las normas que tienen que ver con el uso autólogo, es que las SOHO, perdón, no las normas, las SOHO procesadas para uso autólogo sin almacenamiento no requerirán liberación previa a su aplicación en humanos. Y volvemos a lo mismo, son las dos excepciones que establece como liberaciones excepcionales el propio reglamento. Otro de los puntos novedosos es la plataforma SOHO. La Comisión la explica como una especie, con el dibujito que tenéis arriba a la izquierda, como una especie de flor que nos presta servicio para todas y cada una de las tareas que hay que realizar, pero ya he dicho al principio que es una caja negra y que cada uno ve lo que quiere ver. Yo lo veo como un repositorio, personalmente, a título personal, lo veo como un repositorio enorme y alguien tiene que introducir la información de ese repositorio y eso pienso que nos va a dar mucho trabajo a todos, a entidades, autoridades y a todo el mundo, porque además los plazos son muy cortitos. Entonces, lo que sí que dice el reglamento es que es una herramienta de procesamiento de información para todos
y que es un canal seguro de comunicación entre todos, de la comisión con las autoridades competentes, entre autoridades competentes entre sí, vaya, o sea que el coordinador autonómico de un sitio en España puede comunicarse con el coordinador autonómico de otro sitio, también dentro de España, a través de la plataforma SOHO, según pone el reglamento. Y luego lo que pone en cuanto a la gobernanza es que la comisión establece, gestiona y mantiene todo lo relativo a la plataforma y que el procesamiento lo haremos todos. Nosotros a lo largo, nosotros y todos los demás países han expresado a lo largo de las discusiones cuestiones relacionadas con la gobernanza y la responsabilidad legal, que cómo se iba a compartir, pero bueno, eso no se ha resuelto, se resolverá en el acto de implementación que tienen que hacer. También dice el reglamento que tendrá información de acceso público y debajo supongo que al año de aprobar el reglamento, la comisión adoptará el acto de implementación por los que se regula toda esa gobernanza, todas esas especificaciones técnicas y todas las funcionalidades de la plataforma. Por tanto, pues es algo que la comisión tiene que hacer en un año. Actos de implementación y de ejecución. Voy a explicar brevemente lo que son. Igual que las directivas tenían directivas, o sea, la directiva madre, lo diré, tenía directivas hijas, pues el reglamento puede tener hijos. No sabemos todavía si van a ser directivas o reglamentos o cómo va a ser, pero para tener hijos legales de un acto legislativo de la Unión hay dos maneras. Una son los actos de ejecución o actos de implementación y la otra manera son los actos delegados. El acto de implementación o de ejecución es un acto que se hace para implementar correctamente algo, por eso las directivas casi todas se hacían las directivas hijas se hacían por acto de implementación para desarrollar requisitos técnicos, etcétera, etcétera. Y suele hacerse por un procedimiento, bueno, no suele hacerse por un procedimiento que se ha denominado siempre más o menos formalmente comitología, que es con la aprobación de unos comités. En este caso, el comité tiene que tiene unas restricciones importantes porque este tema afecta a salud y en ese caso el comité ya digo que tiene restricciones. Pero bueno, la comisión siempre prefiere esta manera si puede porque se maneja mejor que con el acto delegado, que es el de la derecha. Y el acto delegado lo que hace es que subsana o suplementa el acto original, en nuestro caso el reglamento SOHO. Lo elabora la comisión, pero por una delegación de las otras instituciones legislativas de la Unión, el Consejo y el Parlamento. Y esta delegación tiene plazos y tiene unas condiciones. Por eso digo que la comisión siempre que puede hace actos de ejecución en vez de actos delegados, pero si hace falta, pues también hace actos delegados. Entonces, cuando empezaron las discusiones del reglamento, había veintitantos, entre 20 y 30 actos de implementación, por ejemplo, y casi todos eran obligatorios, o muchos eran obligatorios. Eso quiere decir que íbamos a tener veintitantas normas hijas, y estábamos todos un poco como, pues eso, echándonos las manos a la cabeza. Esto en las discusiones del Consejo, los países fueron reduciéndolo, en las discusiones algunos se desaparecieron y otros se integraron en otro acto diferente, de manera que al final han quedado reducidos los actos de implementación, que los tenéis a la izquierda y en qué artículo están, han quedado reducidos a 16. Y luego otra cosa que ha pasado en las discusiones es que los actos, ya digo que eran obligatorios, que la comisión los tenía que hacer sí o sí, pero en las discusiones de texto se fue sustituyendo el shall por el may, de manera que la comisión podrá, pero la comisión no está obligada a hacerlo. Entonces, obligatorios han quedado 5, que son los que están marcados a la derecha con un tic, y por tanto mínimo vamos a tener 5 normas hijas. Y luego a la derecha tenéis los actos delegados que es posible que bueno, si se da el caso, la comisión acometerá. Por ejemplo, la gestión del SOHO Coordination Board tiene implementing y delegating, tiene delegated, también tiene de los dos tipos. Pero si pueden harán lo de la izquierda. Algunos actos delegados son relevantes porque, por ejemplo, si aparece un patógeno nuevo que afecta al donante por lo que sea y la comisión tiene que subsanar el reglamento para proteger a los receptores, pues en esos casos
oportuno modificar. No se me ocurre y no quiero poner ejemplos que sean más o menos absurdos. Entonces, lo que sí quiero decir es que lo importante es la protección de la salud humana, como hemos empezado diciendo en el objeto, y la Comisión tiene que tener todas las herramientas para proteger esa salud humana. Ahora bien, lo que nosotros como países, no nosotros, todos, lo que hemos hecho ha sido reducirles un poco el caos en el que nos podíamos ver en los próximos años, porque no es igual tener que hacer 28 actos de implementación que 5, o 25 que 5. Para nada tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, otros aspectos, las actividades de la Unión. Por supuesto, una de las cosas que hace la Unión, está en rojo, es el control de la implementación del reglamento. Tendremos luego que demostrar más adelante cómo hemos implementado el reglamento, nos pasarán encuestas, es posible que hasta hagan visitas, todo ese tipo de cosas. Ellos mismos se han impuesto la obligación de formar sobre el reglamento SOHO a las autoridades competentes y también se han impuesto la obligación de establecer programas de intercambio de autoridades competentes, que a lo mejor es interesante para todos nosotros. Deja de haber, o por lo menos no hay ninguna referencia a las reuniones de autoridades competentes como las conocemos hasta ahora, porque en ningún sitio está, ni se le ha preguntado a la Comisión y no lo ha dicho, y creemos que todo se va a hacer a través del SOHO Coordination Board. Es posible que nos reúnan puntualmente o que nos llamen para informarnos o que hagan webinars o bueno, no sé, pero las reuniones semestrales que veníamos teniendo donde se informaba de proyectos y de todo este tipo de cosas desaparecen. Tienen un rol importante en la gestión del SOHO Coordination Board, que también se les ha recortado, y bueno, y de la plataforma, pues que es la otra gran función de la Comisión, pues ya he hablado. En cuanto a la entrada en vigor o aplicación del reglamento, aquí lo más importante es que se entienda que hay dos cosas diferentes. Uno es la entrada en vigor del reglamento, que significa que el concepto SOHO a los 20 días de que se publique es aplicable a toda la Unión Europea. Pero eso no quiere decir que los Estados miembros lo apliquen. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es que, lo que no puede permitir la Comisión, no yo ni nosotros, es que un país lo aplique y otro no lo aplique, porque al final tenemos un lío durante 3 años impresionante. Entonces nos obliga a los Estados miembros a aplicarlo a los 3 años. Hay excepciones, a los 3 años de la publicación, perdón. Hay excepciones a eso. Hay algunas cosas que entran en vigor el día de entrada en vigor, sobre todo cosas de las que, pues eso, para los actos de implementación empezar a hacerlos, la Comisión empieza a trabajar enseguida, o al día siguiente de la entrada en vigor para el SOHO Coordination Board, y luego hay otros, las transitorias para las sustancias de origen humano, pues los periodos de validez, etcétera, etcétera, o las sanciones y penalizaciones que hay que se van a tener que imponer a los actos, a las faltas de cumplimiento de lo que el reglamento establece. Por tanto, lo que más me interesa de esta diapositiva es que quede claro que una cosa es la entrada en vigor y nosotros tendremos a los 20 días el reglamento SOHO es vigente, pero nosotros no vamos a poder aplicarlo y vamos a tener que seguir trabajando con nuestras directivas y con nuestro reglamento, nuestro Real Decreto Ley, nuestra norma fundamental durante 3 años. Bien, esto ya le doy el paso a Lola porque ella os va a presentar el equipo SOHO de la ONT, que hemos trabajado tantísimo en esto, y yo termino por el momento en esta parte. Muchas gracias, Charo. Solamente, bueno, ¿puedes seguir compartiendo, Charo? Sí, comparte porque así ya no... Sí, no he cesado, no he dejado de compartir. No me parecía bien en pantalla. Bueno, lo que quería demostraros es que detrás nuestro hay un equipo SOHO. Nosotros estamos aquí como caras visibles de este webinar, pero realmente el trabajo lo realiza muchísima gente y lo va a seguir realizando más aún ahora, si cabe, mucha gente en la Organización Nacional de Trasplantes, desde el apoyo que tenemos desde nuestra directora y nuestra dirección médica, pero también, bueno, pues muchísimas otras personas implicadas que son las que veis en la diapositiva, toda la unidad técnica de investigación, unidad de apoyo a la dirección, la enfermería de coordinación y a muchos de ellos
los conocéis, y la unidad técnica de proyectos. Y como no, bueno, pues el soporte informático que siempre es tan necesario y de comunicación, que sabéis que es una de las prioridades de la Organización Nacional de Trasplante. Todo ese equipo para nosotros es fundamental y queremos también que salgan a la luz y que sean conocidos por todos vosotros y por todas las partes interesadas y que van a formar parte de este reglamento, de esta implementación. De hecho, ya estamos trabajando, que os lo quería mostrar en la siguiente diapositiva, como una anticipación de alguna manera al reglamento. Charo, si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Es que no sé si las estáis viendo porque yo estoy mostrando. Lo estamos viendo, pero no en modo presentación. Claro, es que no entiendo por qué, porque estoy mostrando la pantalla, pero es como si no me hiciera caso. Entonces, bueno, voy a volver a intentarlo. La paro, la abro. Sí, la paro. ¿La veis ahora? Dímelo, Lola, si la ves o no. Sí, sí la veo. Si pasas a la siguiente diapositiva, sí la veo. Vale, perfecto. Entonces voy a la diapositiva. Vale, perfecto. La pongo grande y... Vale, ahí estoy. Perfecto, disculpa. Simplemente algunos ya lo conocéis porque de hecho formáis parte de este comité como evaluadores. Ya desde junio del año 2023 lanzamos un comité para evaluar la innovación con tejidos y células. En ese momento, tejidos y células, porque es nuestra legislación vigente, pero que se adaptará al nuevo reglamento y que trata de incorporar, como os decía, la innovación dentro del marco regulatorio. Ojo, y vamos a tratar desde la ONT y con este grupo de evaluadores que nos acompañan, de resolver dudas sobre el marco regulatorio y además evaluar proyectos de investigación para que las autoridades competentes puedan hacer una autorización cuando corresponda. Y ya pasamos, si os parece, al último bloque, que es el de preguntas y respuestas. Voy a pasar la palabra a Marina Álvarez, que nos las va a leer. Estas primeras son las que ya nos habéis mandado anticipadamente y por eso las hemos podido colgar en la diapositiva, pero bueno, Marina, si quieres nos la lees tú y así ya seguimos luego con el chat. Hola, buenos días. Os estáis acoplando, ¿no? La pregunta en relación a la normativa SOJO es que el reglamento hace referencia a un médico cuando en inglés un physician, que puede ser doctor, biólogo, químico, etcétera, ¿cómo se baraja la traducción a la normativa española? Y yo creo que esta nos la va a responder Lola, ¿no? No, la contesta yo. A ver, contesto. Pues es que también lo decía en la directiva. Nosotros tenemos un sistema que está funcionando muy bien con todo tipo de profesionales. Va a haber diferentes perfiles y creemos que no vamos a tener problema. Vamos a ver cómo hace la traducción y nosotros creemos... ¿Perdón? No te hemos oído, Charo. Ah, perdón, pues no, pues repito, que estoy diciendo que vamos a seguir aplicando lo mismo, nos dan varias opciones y vamos a seguir aplicando lo mismo que estamos aplicando ahora. Donde sí nos piden es en los establecimientos que haya un médico, pero con funciones específicas, pero la persona responsable y el releasing officer podrán ser... Creo que nos ha silenciado. Sí, se la oye. Voy a intentar ir contestando yo para no perder Lola, Marina, sí que se le está oyendo a Charo, ¿eh? Deben ser vuestros equipos. Vamos a ver, bueno, pues realmente ya hemos tratado de explicar en la diapositiva resumen la cualificación de los distintos profesionales que van a participar. Entonces, bueno, pues como sabéis, sí que se pueden trabajar en biólogos, sí que pueden hacer funciones de personas responsables de releasing officer y también de evaluadores de preparados SOJO, pero tiene que haber además un médico que va a realizar labores más concretas y más relacionadas con los donantes. La siguiente pregunta es relativa al Patient Blood Management, que como sabéis fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud y hay un asistente que nos preguntaba qué se va a hacer a nivel nacional. Bueno, pues como sabéis en España la competencia no la tenemos en la OMC en cuanto a sangre y componentes sanguíneos, pero realmente está recogido en el considerando 67, ahora que nos une ya este nuevo reglamento, que debe haber programas coordinados a nivel nacional para el uso óptimo, que es lo que hace el Patient Blood Management, el uso óptimo de la sangre, porque es una manera, evidentemente, de garantizar la seguridad de los pacientes y además de garantizar también el suministro, de controlar el suministro.
Y ahora ya, si os parece, pasamos ya, antes de dar por finalizado en lo que el tiempo nos deje, que ya nos quedan pocos minutos, a las que algunas preguntas que habéis mandado en el chat. Bueno, una de las preguntas que habéis hecho en el chat y también habéis enviado es si vamos a subir esta documentación o este webinar a la web. Os vamos a enviar la grabación del webinar, además de un cuestionario de satisfacción, y subiremos a la web de la ONT la información relativa al mismo. O sea que la respuesta es sí. Y en relación, estáis mandando un montón de preguntas por el chat, vamos a intentar responder a las que se repiten, las que más se han repetido, y aún así, si no da tiempo a responder a todas, podéis enviar posteriormente las preguntas a Lola Hernández y a Charo Marazuela, tanto en relación a este webinar o cualquier pregunta que tengáis relativa al reglamento. Una de las preguntas que nos han hecho nos la hace Miguel Blanquer, del Hospital de Virgen de la Risaca, que nos pregunta, perdón, que no lo veo, que si los establecimientos actualmente autorizados tendrán que ser reautorizados cuando se aplique la normativa. Claro, son disposiciones transitorias. Si tienes el audio ahora y quieres responder tú, adelante. Sí, yo tengo audio. No sé si me oís. Es que ha habido un momento que os habéis puesto vosotras a hablar. Pero bueno, contesto. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, te oímos, Charo. Sí. Vale. Sí, se te oye. Vale, pues sí, son disposiciones transitorias. Las autorizaciones, o sea, al final del reglamento dice que los centros que estaban autorizados por la directiva se mantiene la autorización. Si estaban autorizados, se mantiene la autorización hasta la siguiente autorización que les corresponda en función del reglamento y se mantiene. Es el artículo 79, 81, 83, por ahí. Pero la parte del final es recogen este supuesto y se les mantiene la autorización. Otra pregunta que nos hace es Joaquín Delgadillo, del Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona, y nos pregunta que si respecto a la autorización de preparados SOGO, según la última versión del reglamento, aquellos preparados que no sean de aplicación directa a los receptores no precisarán de esa autorización como SOGO Preparation. La duda es quién y cómo autorizará esta SOGO Preparation. Muchas gracias, Joaquín. Espera, vamos a para que me vaya. Eso es, apagar aquí. Sí, efectivamente, a ver, se puede dar la situación de que sean preparados de SOGO que se hayan recogido con otra intención, que estén almacenados, que hayan sido autorizados y que luego pasen a la industria, en ese caso habrán sido autorizados, o preparados que se recogen, o sea, recogida de SOGO, preparación y envío directo a la industria. En ese caso es verdad que hay una excepción de la necesidad de autorizar estos preparados, exceptuando cuando van a ejercer una función principal de un producto sanitario. Es decir, hay que leer con mucho cuidado la letra pequeña porque sí hay supuestos en que estos preparados, aunque se recojan con intención de ir a la industria, deberán ser autorizados. En cualquier caso, como os ha comentado Charo con el ámbito, siempre tiene que haber una liberación, es decir, una verificación, un control de calidad por parte de un establecimiento SOGO antes de enviar cualquier SOGO o preparado de SOGO a la industria. La otra pregunta que tenemos es de Sergi Querol, del Redmo, que nos pregunta si un centro de colecta puede enviar directamente SOGO a un fabricante de medicamentos, un SOGO. Para ello debe haber una liberación y entiende que solo puede hacerlo un establecimiento SOGO. Efectivamente, Sergi. Bueno, ya te has contestado tú solo. Ya te ha contestado solo Sergi Querol. Yo creo que eso es uno de los grandes logros de todo lo que hemos podido y de lo que ha explicado Charo, ¿no? De los límites que se intentaba marcar en las discusiones del reglamento, el garantizar, el obligar a que una liberación siempre se llevará a cabo por un establecimiento de tejidos antes del paso a la industria. Un centro colecta no va a poder enviar directamente una SOGO a la industria sin una liberación por parte de un establecimiento de SOGO. Gracias, Marina. Bueno, parece que hemos resumido en estas preguntas fundamentales la mayoría de las preguntas y que, Charo, creo que podemos dar por finalizado. Te cedo la palabra para que cierres.
Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si he dado las gracias al principio, dentro de un poco de pantallas nuevas que suponen los webinars. No sé si he dado las gracias, además de a Lola, porque durante todo el proceso que ella me las ha dado a mí, cuando no me ha llegado la energía, pues ella la ha puesto. Por cuestiones mías, ella ha llegado y bueno, pues se lo agradezco mucho. Y luego quiero dar las gracias a todo el equipo SOHO y hoy en particular a Amparo Luengo y a Marina Álvarez, que se han venido hoy aquí a estar con nosotras y a organizar todo esto. Amparo toda la gestión del webinario y Marina pues todas las preguntas y respuestas y toda la preparación y el diseño. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por la asistencia y lo único que nos queda es desearos a todos un buen verano y unas muy buenas vacaciones, muy merecidas seguro, y nada más, despedirnos. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias a todos.